Mi querido Teodoro, buenos días, con mi gusto saludarte a ti y a todo el auditorio como cada miércoles. Y bueno, conste que no nos ponemos de acuerdo, ni hay línea editorial en Red de Noticias. Hablaremos un poco a propósito del 1 de octubre. Se celebra la creación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, el ISSSTE. Y con ello es propicio hablar un poco de la situación que guarda hoy el Instituto responsable de la Seguridad Social de casi de 13 millones de mexicanos en el país. La fuerza laboral del Estado mexicano tiene en el ISSSTE a su noble aliado, garante, decíamos, de seguridad social, proveedora de 21 prestaciones. Fundado hace más de 65 años, el ISSSTE ha visto transcurrir generaciones de servidores públicos a lo largo y ancho del país. La institución más noble del Estado mexicano se encuentra hoy en una crisis monumental. La decisión unilateral del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, de quitar las representaciones del instituto en las entidades federativas, no le trajo al instituto más que desorden, avaricia, irresponsabilidad, dispendio y desorganización. En la actualidad, las delegaciones federales cuentan con 3 subdelegados, el médico, el de administración y el de prestaciones económicas. Las 3 se encuentran en el mismo rango de importancia y responsabilidad, sin que desde hace más de 5 años existe un delegado federal que coordine, supervise y tenga el control político de la institución, permitiendo así la solución de conflictos, la atención directa con la derechohabiencia e incluso la atención con los sindicatos afiliados a la institución, lo que se ha vuelto en una situación constante de queja, ya que la forma en que los subdelegados intentan tener el poder y al no haber quien los coordine, pero además quien los supervise en el plano estatal, hacen lo que ellos consideren lo pertinente enviando la información al área central sin ser supervisados en ningún momento en los estados. La percepción de los derechohabientes es de abandono y maltrato, de poca sensibilidad a sus demandas y necesidades, y al no encontrar una figura que les escuche, sienten impotencia, coraje, y por eso las múltiples quejas y reclamos colectivos, incluso al extremo de tomar las calles para exigir el respeto de sus derechohabientes y una mejor atención de las delegaciones estatales, los hospitales y los centros de salud a lo largo y ancho del país. Nos hemos dado cuenta en los últimos meses que los propios trabajadores de la institución están cansados por los tratos indignos y la falta de insumos y materiales mínimos para laborar, además de las actitudes de amenaza y acoso laboral constante de quienes hoy están al frente de las subdelegaciones en el país. Sin duda, mucho tendrá que trabajar el nuevo director del ISSSTE, quien hace apenas unos días ha recibido el encargo de la nueva presidenta de México, Martí Batres, con amplia experiencia en la política pública, pero no en la política pública sindical. Deberá atender de manera prioritaria a los sindicatos, a sus líderes, a las agrupaciones quienes tienen la representación no solo legal, sino política de las y los trabajadores al servicio del Estado mexicano. Mucho cuidado tendrá que poner en el cumplimiento de las 21 prestaciones a que nos referíamos en el seguro de salud, por ejemplo, con calidad, garantizar el derecho a la salud física, mental y social de los derechohabientes. El tema de pensiones y pagos oportunos que asegure la protección económica a los derechohabientes en caso de retiro, invalidez, vejez, muerte o incapacidad mental. El otorgamiento correcto y oportuno de pensiones y prestaciones en la materia. Un tema que en los últimos 4 años se olvidó fue el tema de prestaciones económicas, sociales y culturales. Los jubilados y pensionados del instituto forman parte fundamental del acervo social de México y hoy, hay que decirlo, se encuentran en el abandono absoluto. Nada menos ayer dábamos cuenta, y lo acabas de mencionar, que un grupo de jubilados que se dirigía a Taxco a través del Convive tuvieron que ser atendidos en el estado de Morelos. El tema médico, sin duda, se ha vuelto un problema de todos los días. La escasez de medicamentos es una constante en cada uno de los centros de salud del instituto. La falta de medicamentos es un pendiente que tendrá que resolver el segundo piso de la Cuarta Transformación, y es que a lo largo y ancho del país, solo por lo que se respecta al ISSSTE, ha sido un lastre que arrastra aquella promesa de tener un servicio médico de calidad a la par del primer mundo. Pero eso ya es historia y me parece que hoy la presidenta de México, en esta primera semana de gobierno de un sexenio distinto a la democracia nacional, ha sido un poco más mesurada en sus declaraciones y ojalá encontremos la realidad en la que vive el ISSSTE y los más de 13 millones de derechohabientes de este instituto noble, decíamos, garante de esa seguridad social. Si México no es capaz en su conjunto de atender el tema de pensiones, no solo en el ISSSTE, sino en todas las instituciones de seguridad social del país, estaremos al final del sexenio siendo testigos de un colapso financiero en las reservas económicas del gobierno federal respecto de su obligación de atender el tema de las pensiones. Es el momento para que entendamos que en otros países el sistema de pensiones se vuelve fundamental para el desarrollo económico de su nación. Tendremos que experimentar esquemas actuariales de inversión o de retorno del recurso de las reservas para que el sistema de pensiones no genere un colapso al ritmo que se viene desarrollando en los últimos años. Los jubilados y pensionados del ISSSTE pasaron más de 30 años al servicio de la patria mexicana, al servicio del Estado mexicano, y es justo que hoy sus pensiones
lleguen de manera puntual, así como ellos asistieron a trabajar durante 30 años de manera puntual. Hoy habrá un esquema distinto en México. Me parece que el IMSS Bienestar tendrá que ser desde el gobierno muy cauteloso en el tema de contratación, pero sobre todo en el tema de atención médica. El ISSSTE es de los trabajadores al servicio del Estado y por ello existe una junta directiva que debe velar por la seguridad social de más de 13 millones de mexicanos. Es muy temprano, sin duda, para determinar qué pasará en el ISSSTE, qué pasará en las delegaciones federales con la relación de los integrantes de dicha junta directiva, pero es preciso apuntar que tiene que haber una verdadera revolución en el ISSSTE de cara a la atención directa de los derechohabientes. Tiene que sí o sí haber un control político en las delegaciones o en las entidades federativas o los hospitales regionales o de especialidad que sean capaces de atender a las representaciones sindicales de manera respetuosa y efectiva. Hay que reconocer la preocupación del gobierno federal en la contratación o la excesiva contratación de temas subrogados en diversos rubros y en la inquietud del gobierno en abatir lo más posible las adjudicaciones directas de los contratos de prestaciones de servicios. A partir de la pandemia en el país, surgieron la mayor cantidad de contratos dirigidos en la historia del instituto, lo que permitió un sinnúmero de corrupciones al interior de la administración del ISSSTE en el país. Y en esa intención del gobierno federal tiene que ser muy claro en revisar quién administra el instituto y de cómo revisa las asignaciones directas en las delegaciones federales de los servicios que presta el instituto. Pero por otro lado, tiene que ser respetuoso de la relación interinstitucional del instituto con los sindicatos y sus prestaciones laborales. El gran reto de la presidenta de México respecto de la seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado mexicano será sin duda rescatar la nobleza del ISSSTE en su historia. Quienes hemos tenido la posibilidad de nacer, crecer y trabajar en el instituto, entendemos la riqueza de su historia. Allá por 1982 se crearon las estancias de bienestar y desarrollo infantil, que hoy sin duda gozan de un prestigio nacional. Las niñas y los niños egresados del preescolar de las estancias de bienestar y desarrollo infantil del ISSSTE son niños que afrontan un futuro distinto respecto de la generalidad de niñas y niños que empiezan su vida estudiantil. La estricta reglamentación con que el ISSSTE atiende a los hijos de sus derechohabientes ha sido ejemplo nacional a lo largo de su historia. El ISSSTE no es solo atención médica, el ISSSTE atiende a sus derechohabientes antes de nacer, incluso después de la muerte. Y en ese tránsito debemos entender la importancia de la institución en el Estado mexicano, su nobleza y compromiso con el pueblo de México. Muchos son los temas en los que se habrá de intentar recomponer el camino del instituto como referente de la salud pública en el país. En la medida que el nuevo director entienda, lo decíamos claro, que el ISSSTE no es una institución de salud pública, sino es solo el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, insisto, de su relación sindical con el instituto, y que tiene que rescatar el trabajo, por ejemplo, de prestaciones, pilar fundamental de la atención integral del ISSSTE a sus derechohabientes, las cosas cambiarán sin duda en la percepción de los trabajadores y sus familiares. Será fundamental regresarle el prestigio médico con el que ha contado el instituto a lo largo de su historia y sin duda refrendar el compromiso de atención igualitaria y sin distingo en todas y cada una de las unidades administrativas con las que cuenta el instituto. Ese es mi comentario, mi querido Teodoro, y veremos qué pasa en el transcurso de las semanas en el ISSSTE y en esta, digo yo, la institución de instituciones del Estado mexicano. Muchas gracias y nos escuchamos en la próxima.